Hola, muy buenos días para todos y cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre esta información que me envió Data Credit Experience al correo corporativo de Guerrero Abogados. En esta información que ellos plasman en un PDF, se hace como un breve resumen de lo que se considera por ley de borrón y cuenta nueva. Recordemos que esta ley de borrón y cuenta nueva es la ley 2157 del año 2021, que a su vez pues tiene una información relevante e importante, esa sentencia C282 de 2021, donde la Corte Constitucional hace un análisis frente a los preceptos normativos aprobados por parte del Congreso de la República. Entonces, antes de iniciar este video, los invito a que le den like, que compartan el mismo y que se suscriban al canal porque seguramente esta información les podrá ser de bastante utilidad. Entonces, iniciemos con el video. Dice este PDF que me envía Data Credit Experience, que por cierto se los estaré dejando aquí en la descripción del video. Nos dice, para tener en cuenta sobre la ley borrón y cuenta nueva. Entonces nos hace un señalamiento y nos dice, punto 1, amnistía para las personas que extingan sus obligaciones en mora. Recordemos que esta palabra extinguir, pues es extinguir por cualquier medio. Es decir, el único medio de extinguir las obligaciones en Colombia no es el pago. También existen otros mecanismos como por ejemplo la prescripción, la transacción, entre otros. Entonces dicen, amnistía para las personas que extingan sus obligaciones en mora. Esta ley ha sido llamada borrón y cuenta nueva, pues por un tiempo limitado. Recordemos que el tiempo de ese tránsito como tal, en cuanto a lo que tiene que ver con la salida rápida del reporte negativo, pues es por un año, ¿sí? El resto de normas, pues sí estarán permanentemente dentro del ordenamiento jurídico hasta que, pues si sale otra ley, pues declaren, deroguen esa normatividad. Entonces dice, esta ley ha sido llamada borrón y cuenta nueva, pues por un tiempo limitado disminuye el término que un dato negativo debe permanecer en el historial de crédito. Luego que la obligación en mora es pagada, ten en cuenta, esta parte en sí es errónea, ¿no? Porque dice, luego de que la obligación en mora es pagada, no es tan cierto, porque recordemos que la única forma de extinguir las obligaciones no es el pago es una de tantas formas de extinguir las obligaciones. Ten en cuenta que el borrón y cuenta nueva aplica únicamente a las personas que extinguen sus obligaciones en mora antes o durante el primer año de vigencia de esta ley. Así funciona la amnistía del borrón y cuenta nueva. Entonces nos dicen, si a la entrada en vigencia de la ley la persona o empresa ya ha cumplido 6 meses de permanencia del dato negativo, contados a partir del reporte del pago de la obligación, la información negativa se eliminará inmediatamente. Si la mora era inferior a 6 meses, el dato negativo se reflejará el mismo tiempo de mora contados a partir del pago de la obligación reportada por la entidad. Para aquellas obligaciones en mora que se pongan al día o extingan durante los 12 meses siguientes a la entrada en vigencia de la ley y que hubieran tenido una mora mayor a 6 meses, la información negativa permanecerá en la historia del crédito por 6 meses contados a partir del pago reportado por la entidad a Data Crédito. Para aquellas obligaciones en mora que se pongan al día o extingan durante los 12 meses siguientes a la entrada en vigencia de la ley y con una mora inferior a 6 meses, la información negativa permanecerá en la historia de crédito por 6 meses contados a partir del pago reportado por la entidad a Data Crédito. Las personas que hayan sido clasificadas por la entidad que reporta en alguno de los siguientes grupos: MIPYME, sector turismo, pequeños productores del sector agropecuario, personas naturales que ejerzan actividades comerciales, independientes, deudores o codeudores que tengan obligaciones crediticias con el ICETES, que se pongan al día o extingan sus obligaciones en mora durante los 12 meses siguientes a la entrada en vigencia de la ley. La información negativa se eliminará tan pronto se reciba el reporte del pago. Recordemos que esto hay que hacer la solicitud, señores suscriptores. Por sí solo el sistema no sabe si usted hace parte de la MIPYME, del sector turismo,
si es un independiente, no lo sabe. Entonces, si es una deuda no, entonces tienen que hacer la solicitud. Los pequeños productores del sector agropecuario, las víctimas de conflicto armado, por ejemplo, en ese caso, las víctimas de conflicto armado, o sea, Data Crédito no tiene la forma de saber, entonces se tiene que hacer la petición anexando precisamente esa resolución de la unidad de víctimas a la petición como elemento material probatorio de que usted ha sido declarado víctima del conflicto. Entonces dice, los pequeños productores del sector agropecuario, las víctimas de conflicto armado y los jóvenes y mujeres rurales que tengan cualquier tipo de crédito agropecuario con Finagro, que se pongan al día o asignan sus obligaciones en mora durante los 12 meses siguientes a la entrada en vigencia de la ley, dentro de los 12 meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley. La información negativa se eliminará tan pronto se reciba el reporte de pago. O sea, Welding insisten acá con el tema del pago. Ya ustedes saben cuáles son las formas de extinguir las obligaciones. Novación, compensación, transacción, prescripción, pago. Recuerda, la amnistía es una medida única y excepcional, por lo que si se reincide en mora, la misma permanecerá el doble del tiempo y máximo 4 años, como aplica la regla general. Bueno, recordemos que esta ley, en cuanto a ese trámite benevolente de eliminar el reporte negativo de una forma más rápida y no aguantar, no soportar el doble del tiempo de la mora sin que supere 4 años, eso va por un año. Es decir, pasados y vencido ese año, entonces, si entras en mora, estarás el doble del tiempo de la mora reportado negativamente sin que ese doble del tiempo supere los 4 años. Segundo, reporte de obligaciones insolutas. Si estás en mora y no has pagado, el dato negativo permanecerá por 8 años, contados a partir del mes en que entre en mora. Bueno, aquí este tema es importante. Y ese tema en realidad nos está haciendo menciones a la caducidad del reporte. Caducidad que hemos dicho, hemos manifestado, hemos señalado, se encuentra en el artículo 3º, parágrafo 1 de esa ley 2157 de 2021, ley de borrón y cuenta nueva, que nos dice que el término de caducidad como tal se cuenta a partir de la mora. ¿Sí? Entonces dicen, si estás en mora y no has pagado, el dato negativo permanecerá por 8 años contados a partir del mes en que entres en mora. A ese punto 2 hace entonces alusión a la caducidad. Tercero, cada cuánto la fuente reportan información a Data Crédito, de acuerdo a la ley 1266. Esa ley 1266 es la ley de habeas data, es del año 2008. Y la ley de borrón y cuenta nueva. Las fuentes deben reportar las novedades mínimo, una vez al mes, para que Data Crédito actualice en la historia de crédito. Cuarto, entérate cuándo te reportan una nueva obligación. En midatacredito.com o datacreditoempresas.com.co puedes inscribirte de forma gratuita para que a tu correo electrónico te informe cuando una nueva obligación ha sido reportada en tu historial de crédito. La notificación se debe evidenciar en un término máximo de 5 días contados a partir del registro de la obligación en tu historia de crédito. Frente a esto que está hablando el punto cuarto, existe un video aquí en el canal de cómo se pueden, de hecho, activar las notificaciones y las alertas. Quinto, si te suplantan, presenta un reclamo para que se incluya una leyenda de suplantación. El titular deberá presentar petición de corrección ante la fuente adjuntando los soportes correspondientes. Ojo, petición de corrección. La fuente en un término de 10 días coteja los documentos y si así lo considera, deberá denunciar el delito de estafa del que haya podido ser víctima. Ojo, aquí la fuente es la persona, la entidad que te está reportando, no eres tú. La fuente deberá modificar los datos que reflejan, deberá, no es si quiere, deberá modificar los datos que reflejen el comportamiento de la víctima. Y se incluirá una leyenda que diga víctima de suplantación y o falsedad personal. El delito como tal se llama falsedad personal, así lo establece el Código Penal. Sexto, si tu reclamo no ha sido atendido en el término legal, opera el silencio positivo. Aquí ya es un tema de concepto, ¿no? Recordemos que
la ley de borrón y cuenta nueva mencionaba ese tema del silencio positivo y la Corte Constitucional en la sentencia C282 dijo, no me le llamen silencio positivo, no me confundan una figura del derecho de contencioso administrativo y procedimiento administrativo del CEPACA, también conocido llamado, con la figura del simple silencio que operaría en Habeas Data. Entonces, realmente la sentencia C282 nos dice, llámelo silencio. Aquí lo hablan silencio positivo. Los efectos son los mismos. Aquí en varios videos del canal de Guerrero Abogado lo hemos dicho. Los efectos son los mismos. La ley de Habeas Data establece que los reclamos deben ser resueltos en un término máximo de 15 días hábiles, prorrogables por 8 días más. En caso de que el reclamo no sea resuelto en dicho término, la solicitud realizada por el interesado debe entenderse como aceptada. Es decir, la solicitud, la petición, se entenderá por positiva a su interés. Es decir, por aceptada tal cual como lo dice este PDF que nos envía Data Crédito. So pena de que si no lo hacen, pues habrían unas multas, ¿no? Cuantiosas. Séptimo, quien te reporta de forma negativa debe avisarte antes para que tengas la oportunidad de ponerte al día. La ley de Habeas Data establece que quien te reporta de forma negativa debe avisarte antes para que tengas la oportunidad de ponerte al día. Para esto, quien reporta a la persona o empresa debe enviar una comunicación a la última dirección que tenga en su base de datos. Esperar 20 días calendario contados a partir de la fecha de envío. Cumplidos estos dos aspectos, quien reporta puede proceder con el registro del dato negativo. La ley de borrón y cuenta nueva establece que la comunicación previa se puede hacer por medio de un mensaje de datos, por ejemplo, correo electrónico, SMS o un mensaje enviado por WhatsApp, según lo dispuesto en la ley 527 de 1999 en materia de comercio electrónico. Por otro lado, y al igual que hoy, en el evento que no se haya cumplido con este requisito, el dato negativo no puede ser reportado. Es decir, que si lo reportan sin haber cumplido la comunicación o notificación previa, pues deberá eliminarse el reporte por violación del debido proceso. Recordemos que la ley de Habeas Data, ley 1266 del año 2008, en su artículo 12, establece, manifiesta, señala que con 20 días calendario de anticipación se deberá hacer una comunicación. Pero recordemos que esa ley 2157-2021, ley de borrón y cuenta nueva, nos dice que si la deuda es inferior al 15% de un salario mínimo, se deberá hacer doble comunicación. Es decir, se hace profundización directamente en esas garantías constitucionales. Octavo, para deudas inferiores al 15% del salario mínimo, la entidad debe enviarte 2 comunicaciones antes de realizar el reporte negativo. Eso es lo que estamos hablando hace un instante. Quien reporta datos negativos deberá enviar 2 comunicaciones previas en días diferentes, cuando el monto completo de la obligación sea igual o inferior al 15% de un salario mínimo legal mensual vigente. Una vez enviada la última comunicación, se contabiliza el término de 20 días calendario superado el cual está permitido realizar el reporte negativo de la obligación. Para tener en cuenta sobre la ley de borrón y cuenta nueva. Noveno, las fuentes deberán reportar la información negativa de los titulares máximo 18 meses después de la constitución en mora del titular. Esto también lo hemos mencionado, es un punto súper importante, porque esa ley anterior, ley de Habeas Data, ley 1266, que reitero, lo que pasó ahorita con borrón y cuenta nueva es una modificación, una adición a esa norma, pues no establecía un término máximo para reportar. Ahora sí, con esta ley 2157 nos dicen, las fuentes deberán reportar la información negativa de los titulares máximo 18 meses después de la constitución en mora del titular. Décimo, tu puntaje crediticio no disminuirá con las consultas, huellas que hagan en tu historial de crédito y deberá actualizarse cada vez que haya un cambio en tu historia de crédito. Punto 11. Toma de decisiones con la información crediticia. Esta ley se incorpora el derecho que tienen los titulares de solicitar las razones objetivas del rechazo de su crédito. En este punto 11 es un punto súper importante porque mucha gente me ha dicho, Germán, es que yo fui al banco, no tengo reporte negativo, de hecho tengo un muy buen puntaje y pues me están rechazando el crédito. Recordemos que por ley podemos solicitar que nos informen por escrito las razones por las cuales, las razones objetivas del rechazo del crédito. Los usuarios de la información crediticia, financiera, comercial y de servicios no pueden argumentar que rechazaron un crédito basándose únicamente en un reporte negativo. Si bien esto se encuentra establecido desde el año 2009,
Con esta reforma incorpora el derecho que tienen los titulares de solicitar las razones objetivas del rechazo. Asimismo, esta ley estableció que la información no podrá utilizarse para tomar decisiones de índole laboral. Recordemos que ya no pueden verificar, consultar su historial crediticio para determinar si usted es buena o mala paga para poderlo contratar o vincular al mundo laboral. Bueno, estos son los 11 puntos que nos presenta en este caso Data Crédito en este PDF que me enviaron por correo electrónico al correo de gerencia@guerreroabogados.com.co y pues decidí compartirlo con ustedes, señores suscriptores. Los invito a que le den like, compartan este video, se suscriban y recuerden que aquí en la cajita de descripción les estaré dejando este PDF para la persona que se encuentre interesada en descargarlo y leerlo a profundidad o con detenimiento o compartirlo en redes sociales, sus amigos, conocidos. Entonces los invito, reitero, a que le den like a este video, compartan, se suscriban y dejen en la cajita de comentarios, por favor, dejen en la qué inconvenientes, qué percances o qué beneficios han ustedes tenido con esta ley de borrón y cuenta nueva. Si le han aprobado, le han rechazado el crédito. Indíqueme eso en la cajita de comentarios para mirar a ver cómo podemos entrar a resolver eso en futuros videos. Un feliz día para todos y cada uno de ustedes. No olviden darle like, compartir y suscribirse.